Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Juan el Bautista fue profetizado en Isaías capítulo 40, que sería el precursor de Jesús. Dice en Isaías capítulo 40, comenzando con el versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, porque toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Juan el Bautista era el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista nació siendo un hombre tosco, un hombre brusco. Encontramos en Mateo capítulo 3, donde la clase de persona que él era y el mensaje que él llevaba. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Recordemos que habían pasado 400 años en que no había palabra de Dios, 400 años en que no había profeta, 400 años de dificultades, 400 años donde ahora los judíos estaban bajo el imperio romano, 400 años donde ya no se gobernaban a sí mismos, 400 años en que la religión se había tornado ritualista, formal, hipócrita, y ahora viene un hombre predicando en el desierto y predicando en una forma fuerte, en una forma firme. Dice el versículo 4, Juan mismo tenía su vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Él predicaba en el desierto y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la tierra alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. También Jesucristo vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Y cuando él fue bautizado, entonces ahí encontramos la Trinidad. Encontramos aquí en el versículo 16 de Juan capítulo 3, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado al desierto para ser probado, para ser tentado, pasó la prueba y luego regresa a donde Juan. Vamos ahora al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, donde habla precisamente acerca del Verbo. Juan es el siervo de Dios, el apóstol que describe a Jesucristo como el Hijo de Dios, presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. En el versículo 6 de Juan capítulo 1 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Luego, el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, aquí ya Jesús había sido bautizado, había sido llevado al desierto para ser tentado, ahora regresa donde Juan. Y Juan dice, este es del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia o gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, Juan el Bautista es el precursor de Jesús. Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios. En el versículo 29, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y lo señaló, he aquí el Cordero de Dios, y lo identifica, dice, yo no sabía quién era, yo no lo conocía, versículo 33, mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien viere descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces Juan el Bautista sigue diciendo, y yo lo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahora pasemos al capítulo 3. En Juan capítulo 3, después de la conversación de Jesús con Nicodemo, seguimos leyendo aquí en el versículo 23. Bautizaba también Juan en Enón, junto a Salim, porque ahí había muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún puesto en la cárcel.
Y hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. La purificación era un rito donde los sacerdotes, cuando iban a entrar a ejercer, pasaban por este rito, y este rito era una inmersión. O sea, ellos se metían en una tinaja grande y se sumergían, el rito de la purificación. De hecho, las tinajas que encontramos en Juan capítulo 2, que Jesús convirtió en vino, eran precisamente para eso. Dice aquí en el versículo 6 de Juan capítulo 2, y se habían puesto ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, esas tinajas eran para el rito de la purificación, y eso fue lo que Jesús convirtió el agua en vino, o sea, una gran cantidad. En el capítulo 3 encontramos aquí donde hay una discusión, porque identifican, relacionan el rito de los judíos en la purificación con el bautismo de Juan. Entonces, versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos van a él. Porque encontramos un poco más atrás, donde dice en el versículo 26, y todos vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, he aquí bautiza, y todos van a él. Porque regresando, encontramos en el versículo 22, donde dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba ahí con ellos y bautizaba. Bueno, ¿de dónde consiguió su autoridad para bautizar Jesús? Esta es la pregunta que le están haciendo a Juan. Ya le habían preguntado a Juan de dónde venía su autoridad, y él había dicho que viene de Dios. Y Dios lo había dicho, y Dios le había dicho cómo podía identificar a Jesucristo. El que lo mandó a bautizar le dijo cómo podía identificar a Jesucristo. Pero ahora le están diciendo entonces en el versículo 26, de ahí figúrese que la persona a quien tú identificaste, tú dijiste: he aquí el Cordero de Dios, tú dijiste: este es el Hijo de Dios, tú lo bautizaste, ahora mira lo que está pasando. Ahora Él está bautizando. Muchachos, se te fue arriba. ya la gente no viene para tu bautismo, ya no vienen para que tú los bautices, ahora van donde Él. ¿Qué pasó? ¿Permitiste que se te fuera arriba? ¿Qué sucedió, Juan? Vea lo que dice Juan, versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede un hombre recibir algo si no le fuere dado. ¿De dónde? Del cielo. Juan está diciendo que el bautismo de Jesús viene de la misma autoridad que la autoridad de Él, del cielo. Versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Así pues, mi gozo está completo. Hablemos un poco del mejor amigo. Hoy el mejor amigo es un buen amigo. Pero la tradición es que el mejor amigo era la persona que conocía al muchacho, conocía a la muchacha, los presenta y ellos se casan. Ese es el mejor amigo, el que presentó al novio con la novia y ellos terminan casándose. Ahora, Juan el Bautista se identifica entonces como el mejor amigo. El mejor amigo está presentando a Jesús con la prometida, con la esposa. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y lo oye, se regocija mucho al oír la voz del esposo. Entonces dice Juan: así pues, mi gozo está completo. O sea, ya yo cumplí, ya yo los presenté. Ahora yo voy de salida. Versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El mejor amigo
cuando presenta al novio y presenta a la novia, ellos terminan casándose, él probablemente desfila también acompañando al novio, pero después ¿qué? Bueno, él no va con ellos a la luna de miel, o sea, 2 son compañía, 3 sería un montón. Así que ya él cumplió su papel, ya él cumplió su trabajo. Juan el Bautista está presentando al novio con la novia y entonces ahora es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y sigue predicando aquí Juan el Bautista. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y habla cosas terrenales. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que ha visto y oído, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es verdadero, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y he dado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Todo esto es palabra de Dios a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista es el que está predicando aquí. Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Juan el Bautista, el que lo identifica como el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Este es aquel. Este es de quien estaba profetizando Moisés. La ley llegó hasta él. Y ahora la ley lo identifica a él. Moisés hablaba de él. Este es de quien Moisés está hablando. Este es aquel de quien yo vengo predicando. Este es aquel de quien yo vengo anunciando. Vamos a Lucas capítulo 16, porque también hay un momento donde Juan el Bautista es la persona que identifica el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesucristo asumió este papel de sumo sacerdocio, de ungido de Dios, el Cristo, el ungido de Dios, en su bautismo. En ese momento, él, como representante legal del estado espiritual de la nación de Israel, en su papel de sumo sacerdote, no según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, él asume la ley, él vive la ley, él cumplió la ley y la clavó en la cruz. Tal vez alguien pregunte, bueno, mi hermano, ¿de dónde sacó esto? Bueno, vamos a Lucas capítulo 16 y el versículo 16, Lucas 16, 16. Leemos aquí donde dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar en él. Entonces, ¿qué vemos aquí? La ley y los profetas eran hasta Juan. Del punto de vista de Dios, la ley y los profetas, en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto al pueblo de Israel, llegaron hasta Juan. ¿Qué pasó entonces? En el bautismo de Jesús, él asume el papel de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Como representante legal, el sumo sacerdote era representante legal del estado espiritual de Israel. Si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón y recibió a Jesucristo como su Salvador personal, este es el mejor momento de su vida para que usted tome esa decisión. No le voy a decir que la única vez, no le voy a decir que la última vez, pero es la mejor vez. Nunca habrá un mejor momento para que usted tome esa decisión. Reconozca que es pecador, pecadora, arrepiéntase, reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal y camine por fe. Profundícese en la palabra de Dios, pase un tiempo con el Señor en su palabra cada día, crezca espiritualmente, identifíquese con el Señor, asóciese con otras personas que han tomado esta misma decisión y caminen juntos. Déjese usar por el Señor. Usted también puede ser un héroe de la fe. Y si usted ha tomado esta decisión o alguna otra decisión, quiero saberlo. Escríbame, puede mandarme por correo o puede mandarme un mensaje de texto. Me encantaría saber de usted. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy.
Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy es, ¿qué significan las 30 piezas de plata? El precio por el que Jesús fue entregado. El precio que cobró Judas por entregar a Jesús. Dice aquí en Mateo capítulo 27, versículo 3, entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Plata es el precio de redención. En el Antiguo Testamento, los materiales tenían una importancia, tenían un significado. El oro habla de la deidad, la plata habla de redención, el bronce habla de juicio, la madera habla de humanidad. Los colores también tienen su significado. El blanco representa pureza, el azul representa el cielo. Ahora, cuando llegamos a la púrpura y al carmesí, esto se pone muy interesante. Porque, ¿recuerdan cuando los soldados de Herodes vistieron a Jesús y le pusieron un manto de púrpura? Para los gentiles, la púrpura representa realeza. Pero para los judíos, la púrpura representa pecado. Y el carmesí representa realeza, el linaje, la sangre. Así que, cuando los soldados de Herodes vistieron a Jesús de púrpura, en realidad no lo estaban vistiendo de realeza, sino que lo estaban vistiendo de pecado. Recuerde que Jesús se hizo pecado por nosotros. Él murió por nosotros. 30 piezas de plata era el precio de un buen esclavo. Y ese fue el precio por el que Judas vendió a nuestro Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar donde se pagaban precios por diferentes personas. En el caso de José, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Él fue vendido por 20 piezas de plata, porque era joven, era sin experiencia. Entonces, luego llegó a ser un gran hombre en la casa de Potifar, y luego también en la cárcel, y finalmente se sentó sobre el trono en el trono de Egipto como primer ministro, pero para ese momento era un muchacho joven, sin experiencia, el chineado del papá, y lo vendieron por 20 piezas de plata. La plata también representa redención. Cuando fueron contados los hijos de Israel, entonces se pagó plata para que no hubiera castigo de Dios. Se pagó plata. Cuando se hizo un canje vamos a retroceder un poco. Cuando Israel salió de Egipto, esa noche hubo un muerto en todas las casas de los egipcios. La diferencia entre las casas de los hebreos y las casas de los egipcios es que en las casas de los egipcios murió el primogénito. En las casas de los hebreos murió un cordero que tomó el lugar. Entonces ese fue el sustituto. El cordero sustituyó el primogénito en la casa de los hebreos. Luego encontramos en Éxodo capítulo 13, entonces donde el Señor dijo, los primogénitos me pertenecen, los compré por precio. Más adelante se hizo un canje de los primogénitos en el servicio al Señor por la tribu de Leví. Y ese canje, entonces, hay una pequeña diferencia al contar los primogénitos mayores de 20 años y los de la tribu de Leví que van a servir en el servicio al Señor. Esa diferencia se pagó con plata y eso quedó de memorial en el tabernáculo. Esa plata quedó ahí en los capiteles como memorial. Entonces la plata es el precio de redención. Judas no lo sabía, pero Judas estaba vendiendo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, por el precio de redención. El precio de un buen esclavo. ¿Ya usted aceptó a Jesucristo como Salvador? Él murió como Redentor. Él murió en su lugar
y en mi lugar. Él pagó el precio. Él se hizo pecado para que nosotros no tuviéramos que pagar eternamente la consecuencia de nuestro pecado. Reconozca que usted es pecador, arrepiéntase de todo corazón y reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Esta ha sido la pregunta de hoy. ¿Judas se condenó? ¿Sí o no? ¿Judas se condenó por suicidarse? ¿Sí o no? Espero su pregunta. Escríbame, mándeme un mensaje de texto. Quiero saber de usted. Quiero considerar la próxima vez su pregunta. Dios lo bendiga. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es creer.